Podcast VL. Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial que tenemos de Navidad. Hoy estamos con el segundo episodio y tenemos una persona bellísima. Me encanta poder hablar con él, que nos va a hablar de este tema. Bueno, primeramente presentarme. Yo soy Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de Teología en la Universidad Bíblica Latinoamericana y hoy vamos a hablar un poquito sobre Jesús, pero van a ver qué bonito este tema que tenemos. Tenemos un invitado especial, nos acompaña desde España. Él es catedrático emérito de la Universidad Complutense, también es profesor, bueno, ha estudiado lo que es filología griega y además se ha especializado en estudiar el personaje de Jesús y todo esto. Y tenemos, bueno, en la universidad estudiamos muchos de sus textos y libros porque tiene muchos libros ya publicados. Entonces hoy nos acompaña el profesor Antonio Piñero. Profesor, ¿cómo está el día de hoy? Pues yo encantado de la vida de estar con ustedes. Ya saben que tengo una relación especial con Costa Rica porque estuve allí y por lo tanto, bueno, pues estoy encantado. O sea, que Raquel, pues la mar de ella. Pues, Adelante. pues qué dicha, muchísimas gracias. Y profesor, antes de empezar directamente el tema, porque es un tema que en realidad me parece sumamente interesante, usted acaba de sacar un libro. Y casualmente hicimos un poquitito de promoción en la universidad y todo, pero para los que estén enterados, viene saliendo el libro así de la editorial. ¿Por qué no nos habla un momentito de él? El libro es un volumen bastante gordo, gordo, de tal manera que es más, digamos, un libro de consulta y acompañamiento, no para leer seguido. Y se llama Los libros del Nuevo Testamento. ¿Y por qué? Pues porque no es una edición normal y al uso del Nuevo Testamento. Yo podría haber puesto un nuevo y esplendoroso proyectil en el cristianismo primitivo, nueva edición de... Nada, no interesa nada de eso. Es un estudio serio, pero ¿qué trata? El Nuevo Testamento no desde el punto de vista de la teología, la que yo no me considero competente, ni mis otros dos colegas tampoco, aunque sé bastante, pero no me considero competente, sino el Nuevo Testamento desde el punto de vista de la historia. Y los libros del Nuevo Testamento, tal como nosotros creemos que se produjeron cronológicamente, es decir, el Nuevo Testamento empieza por el Evangelio de Mateo, pero los libros del Nuevo Testamento empiezan por la primera carta de Pablo a Tesalonicenses, porque es la primera obra, seguro, de ese corpus, de ese grupo de escritos. Y porque Pablo escribió antes de los evangelistas y los influyó mentalmente. Entonces, lo que interesa es presentar a la gente un Nuevo Testamento en el que la lectura por orden de las obras ya te indique que la teología de esos libros va progresando o va por grupos. Es decir, o no progresa, digamos, sobre una misma línea, sino que va por grupos. Por ejemplo, el grupo del evangelista Juan se estudia aparte y posteriormente de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? O desde luego se antepone, como decía Pablo, y las epístolas de Pedro presuntas, primera Pedro y segunda Pedro se estudian totalmente al final y el Apocalipsis va fuera de los escritos joánicos porque el autor es otro Juan, no, no ese. Y entonces hay que diferenciar muy bien, la teología es distinta, la lengua es distinta. ¿Y por qué es importante? A mí me parece. Pues porque si tú estás metido en teología, si tu iglesia, sin querer, pero obligatoriamente te pone un marco mental, el historiador no tiene ese marco.
Es decir, puede explicar los libros desde el punto de vista que él cree, tal como lo entendieron los primeros lectores. Es decir, a un historiador le importa, primero, el texto del Nuevo Testamento que yo te voy a traducir, que sea el mejor. Explicarte por qué escojo ese texto griego que traduzco, ¿eh? Y por qué lo traduzco de una manera o de otra. Y luego ese orden nuevo, y cada libro lleva su introducción, ciertamente, pero antes hay una introducción general que en mi opinión es importante porque mira globalmente, es como si tú estuvieras arriba en un helicóptero y miras la Tierra desde muy alto y entonces miras globalmente, ¿eh? Parte, bueno, al menos la Tierra. O si estuvieras en un globo estratosférico, desde luego la verías prácticamente, digamos, en su redondez. Y entonces puedes contemplar en conjunto. Yo creo que contemplar el Nuevo Testamento en conjunto es un chispazo, es un fogonazo, es un cambio de paradigma, porque piensas distinto. Por ejemplo, vas por la calle y te dice la gente, bueno, que Jesucristo no existió y tal. Pero digo, pero hombre, ¿pero cómo va a decir usted eso? Y le das las razones y le dices, oye, pero nos vamos a fijar en Jesús de Nazaret, no en el Cristo, que es un producto teológico, que eso viene después. O segundo, oye, vamos a dilucidar cómo cada evangelio tiene su punto de vista sobre Jesús y esas preguntas que tú me haces, le digo yo al lector, oiga, ¿y esto de la multiplicación de los panes, usted cree que ocurrió de verdad? Pues entonces yo le voy a decir, en principio le diré, pues mire, desde el punto de vista del evangelista ocurrió, desde el punto de vista de las iglesias, digamos, cristianas más ortodoxas, pues ocurrió de una manera distinta y hay que entenderlo de una manera simbólica y espiritual. Hay otros, le pondré después, que opinan que es una leyenda y hay otros que dirán, hombre, pues sí, quizás sea una leyenda, pero con un mensaje y el mensaje es este. Y luego cuando tú has visto las distintas opiniones, pues puedes formarte la tuya propia. Es decir, una opinión y decir, hombre, pues me convence más quien dice que esto es una realidad, la multiplicación de los panes, o quien dice que está en un marco legendario, pero que tiene un significado simbólico. Y así en todo. Es decir, que responde a las preguntas de la gente sobre todo en los evangelios, qué es histórico o qué es un producto de la iglesia primitiva, pero siempre desde el punto humilde del historiador. Se dice 1000 veces en el prólogo. Decimos, tal vez, quizás, nos parece, creo, opino, porque en historia antigua, en textos de hace 2000 años, es muy difícil saber con exactitud la verdad porque tienes pocos datos, ¿no? Entonces hay que adoptar una actitud humilde. Esa es la clave del libro. Es decir, puramente crítica histórico-literaria que no se suele hacer. Por ejemplo, si tú coges el Apocalipsis, pues o te lo crees al pie de la letra o no te lo crees. Si no te lo crees, tienes que explicar por qué no. O si te lo crees a medias y es simbólico, tienes que explicar cuáles son los símbolos. Si el Apocalipsis es una profecía para un tiempo que estaba cercano al que lo escribía o es para un tiempo futuro, todo eso se trata y se trata históricamente. Eso es lo que importa. Es decir, si alguien tiene una fe, yo creo que no debe tener miedo en fundamentar su fe en los hechos históricos, que es lo que le da este libro. Y si no tiene fe, entonces utiliza, digamos, conceptos
Nuevo Testamento y cristianismo como un hecho cultural más, sin embargo, le dice exactamente qué es lo que pensaban esos seguidores de Jesús en el siglo primero y cómo podemos imaginarnos a Jesús. Yo creo que eso es un cambio, un cambio mental, un cambio mental. Muy bien, entonces, este libro viene interesantísimo tanto para los estudiosos de la Biblia, para las personas que quieren aprender, para las personas que quieren conocer y afirmar un poco su fe, pero desde la parte histórica. O sea, viene buenísimo, habla de todos los libros, yo un poco leí la reseña, habla de todos los libros del Nuevo Testamento y además fue impreso por la editorial Trota, Trotto. Entonces ustedes pueden No, entrar. Perdón, sí, Trotta. sí. Trotta, disculpen. Lo leí mal en mi cabeza. Y lo pueden conseguir en la página, en el sitio web de ellos. Acaba de terminar una preventa, entonces ahorita ya viene la venta formal y en algún momento va a llegar también a las librerías de cada país. Así que si usted está escuchando esto en el 2022, posiblemente ya lo va a poder conseguir en las librerías de su país donde nos esté escuchando. Bueno, y como ustedes acaban de escuchar, el profesor Antonio Piñero se ha dedicado mucho a estudiar toda esta parte histórica del Nuevo Testamento y eso casualmente nos lleva al tema que vamos a tratar hoy. Porque el personaje de Jesús o Jesús tiene, bueno, se ha hablado de él muchísimo, pero tiene un nacimiento muy interesante y comparándolo con otro tipo de nacimiento parece el nacimiento de un héroe. Entonces, y casualmente ese es el tema que vamos a tratar hoy. Pero antes de eso, antes de tratar el tema en específico, me gustaría hacer una pregunta muy interesante. Usted ha estudiado el personaje de Jesús por décadas ya. ¿Por qué estudiar a Jesús? ¿Cuál es Bueno, sí, cuál es la motivación? pues la motivación fue, eh, yo tenía, como tenía un interés por clásicas y por historia antigua, esa motivación me la suscitó el hacer la tesis doctoral en un tema que yo no había pensado. Es decir, viene motivado el estudio de Jesús por el estudio del cristianismo primitivo y de ese entorno. Y dentro de una disciplina que se llama filología griega. Yo iba allí con un tema y tal, más bien pues de estudio de lingüística y tal, y mi profesor, que acaba de morir ahora, digamos, mi padre doctoral y mi padre en la universidad, Luis Gil, me dice, oye, mira, vamos a hacer una cosa que interese a la gente. Vamos a aplicar nuestro conocimiento del griego y vamos a ver, por ejemplo, ya que yo he escrito un libro sobre cómo pensaban los antiguos, que la inspiración poética era un influjo especial de las musas dentro del cuerpo y el alma del poeta, o los vates antiguos que estaban poseídos por Apolo, y cómo Platón trata de racionalizar eso, pues mira, proyecta esos conocimientos, ya que el cristianismo nace, ciertamente nace en Palestina, ¿no? Pero se expande rápidamente en un ámbito semítico, pero de lengua griega. Se expande rápidamente en el Imperio Romano Occidental. Dice, estúdialo, a ver si la lista de libros sagrados se rigió por un concepto de inspiración exactamente igual como los griegos y romanos pensaban que Apolo, por ejemplo, poseía o se metía dentro del cuerpo de la Pitia, la pitonisa délfica de Delfos, y así proclamaba sus oráculos. ¿O no? Porque eso tiene mucha importancia. Porque si resulta que el canon de escritos cristianos eh, está inspirado y la gente piensa que la inspiración es como la de los griegos, resulta que la Iglesia ha hecho su lista de libros sagrados al modo griego y moviéndose por la inspiración. Eso me pareció fascinante. Era la continuación de un libro suyo. Y luego cuando me metí ahí, me di cuenta de que realmente lo que pensaba el cristianismo primitivo no era solo
ese influjo griego, sino que mucha teología del cristianismo primitivo estaba conformada, fíjate lo que te voy a decir, no por la Biblia, o mejor, no por la Biblia suya, hebrea, o mejor todavía, no solo por la Biblia, sino por una literatura que hoy llamamos apócrifos de la Biblia hebrea, o sea, apócrifos del Antiguo Testamento y que expresan un mundo que gobernaba la mente de Jesús. Que dije yo, hay que editar estos libros y hay que centrarse en Jesús porque probablemente podemos ofrecer una imagen nueva. Y también pensé, el hombre antiguo estudia un ámbito de civilización que tiene tres patas, como una mesa que está sujeta, es como un trípode, ¿no?, que sujeta una mesa. Tiene tres patas. Una es Roma, otra es Atenas y otra es Jerusalén. Yo tengo, por el oficio, ¿no?, de clásicas, pues un cierto conocimiento de Roma y de Atenas, pero me falta Jerusalén. Entonces, claro, al ir metiendo dentro de ese terreno judío y todo eso, me di cuenta que la imagen de Jesús que me ofrecían algunos libros, sobre todo en lengua castellana, estaba bastante alejada de lo que probablemente había sido el personaje. Y de ahí empecé y, claro, hice la tesis, ¿no? Y entonces ya estuve trabajando con la edición de esos textos judíos en castellano, apócrifos del Antiguo Testamento, que lo editó Cristiandad. Me he ocupado de editar también los evangelios en conjunto. Tengo un libro con todos los evangelios que se han conservado, que son 83 evangelios. Y el libro se llama Todos los evangelios. Se ha difundido mucho por la América de lengua hispana y por ahí, todos los evangelios. Y entonces ya me metí en ese mundo y me pareció que eso era súper fascinante. Ahora te debo decir una cosa, aunque yo haya escrito muchas páginas sueltas e incluso pequeños libros sobre Jesús, sin embargo, todavía no he escrito mi libro grande sobre Jesús. He escrito pues libritos pequeños, miles de páginas, artículos de blog, artículos de revista, pero mi libro sobre Jesús, en cuanto termine un par de compromisos que tengo, me voy a dedicar intensamente a escribirlo y entonces es cuando yo podré plasmar, también en un libro gordo, a lo mejor tiene 1000 páginas, pero no me importa, esa imagen de Jesús que es muy judía y que yo empecé a vislumbrar que la que nos estaban dando, sobre todo en los sermones y todo eso, no tenía nada que ver o muy poco que ver. Es decir, por ejemplo, un cura en el sermón cogía una palabra del Evangelio, lo que sea, y la aplicaba a la vida moderna. Y yo decía, pero Dios mío, este hombre no tiene ni idea si eso significa otra cosa. Y es porque se ha metido solo en la teología y no en la historia. Entonces es una rueda, ¿no? Que te va transportando, ella misma se mueve y tú vas como dentro de la rueda, ¿no? Y vas estudiando y cada vez dices, uff, cantidad de cosas se pueden decir de Jesús que en los países, sobre todo de lengua hispana, no se sabe o la gente no lo sabe. Y decirlas con fundamentos, es decir, con razones. No porque aquí estoy yo que he estudiado mucho y digo que esto es así, ni hablar. En una postura humilde, este es el texto de los evangelios y me parece, creo que se interpreta de esta y otra manera. O sea que es un proceso larguísimo que todavía no está terminado. Todavía no he escrito mi libro sobre Jesús. Fíjate, llevo 50 años
Bueno, yo empecé a escuchar de Antonio Piñero cuando llevaba 40 años estudiando de Jesús. Ya llevo más de una década leyéndolo. Pero Y todavía no he terminado. O sea que eso da idea a la gente de que el tema es muy complejo, que la bibliografía es inmensa y que si alguien quiere hacer una cosa buena, tiene que estudiar mucho, mucho. bueno, y hablando de Jesús, ya porque si no, yo soy buena hablando, entonces aquí me quedaría escuchándolo mucho rato. Entonces, hablando de Jesús, su nacimiento, ¿se asemeja al nacimiento de un héroe? ¿Fue Jesús un héroe? Bueno, este planteamiento que tú me dijiste cuando escribiste o me escribiste por primera vez en un correo, el planteamiento del héroe, yo creo que es de los más fructíferos que se pueden adoptar para la historia del nacimiento de Jesús. Es decir, que esos capítulos de Mateo 1:2 y Lucas 1:2, que no están en el Evangelio de Marcos y no están en el Evangelio de Juan, y que en mi opinión, fíjate lo que te digo, y esto se intenta demostrar en el libro este, que no los escribieron los mismos autores, Ujú. Mateo y Lucas, que escribieron en Mateo desde el 3, desde el capítulo 3 hasta el 28, y en Lucas desde mediados del 3 hasta el 24. Es decir, que hay unos autores que son los del Evangelio gordo y otros que son los del principio. Esos enfocan exactamente como tú dices. El nacimiento de Jesús es el nacimiento del superhéroe. Y si hay un héroe en la antigüedad, pongamos, Alejandro Magno, o el emperador Augusto, o incluso un semidios, Hércules, o algo así, Jesús fue lo mismo o superior. Eso es lo que intentan los evangelios, exactamente eso, pero naturalmente, en vez de explicarlo con términos grecolatinos, es decir, con el ambiente de Grecia y Roma, lo explican con ideas, imágenes y con el trasfondo del mundo semítico de su Biblia. Porque cuando se escribe esos mini evangelios de la infancia, repito, Mateo 1:2 y Lucas 1:2, los cristianos no tenían todavía más Biblia que la que todos los judíos. Es decir, lo que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Bueno, y el Antiguo Testamento para los católicos es un poquito más amplio que para los protestantes. Pero bueno, es igual. El Antiguo Testamento en hebreo. Eso era la Biblia. Entonces, ese héroe es un héroe semítico. ¿Me explico? Es un héroe hebraico, pero es tan potente como un Alejandro Magno, un Platón, un Pitágoras, o un Demócrito, o un Hércules. Es más todavía, más que Octavio. Es decir, está por encima. Si Octavio es el emperador, este héroe es el rey de reyes. Ese es el espíritu de Mateo 1:2 y Lucas 1:2. Creo que tu enfoque es exacto, exacto, muy exacto, porque va al núcleo del pensamiento del cual sale todo. Sabes que normalmente, si tú escribes una novela, ¿no? Tienes una idea central, con un personaje o dos, y luego eso se desarrolla, ¿no? Pues aquí lo mismo, la idea central es esa. Nuestro Jesús es el superhéroe. ¿Qué Y te es, parece? ¿A que no, está bien? no es que casualmente, vamos a ver, ¿será que uno está acostumbrado? Yo fui criada en la iglesia de pequeña, entonces uno está acostumbrado a verlo muy normal. Nos dicen que Jesús nació así, que los acontecimientos que pasaron fueron así, pero ya cuando uno empieza a estudiar y empieza a comparar con otros escritos, con otras literaturas, con otros personajes, uno se da cuenta de que es sumamente similar, ¿verdad? Como usted decía, es como que estos escritos están enfocados en mostrar que están haciendo un niño que va a cambiar el mundo, ¿verdad? Que va a Exactamente. ser, entonces, es por esto. Y casualmente,
alrededor del nacimiento de Jesús hay muchas cosas muy, muy interesantes. No sé si nos dé tiempo de verlas todas, pero vamos a ver algunos. Eh, Algo muy interesante es la presencia de los ángeles, ¿verdad? Porque a María se le aparece un ángel, a José le aparece un ángel para anunciarles este nacimiento. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar de esos pequeños detalles? Tal vez empecemos con la anunciación de María, que por cierto, el sábado pasado salió un podcast em, que hablaba de las mujeres alrededor del nacimiento de Jesús. Entonces hablamos un poco de María, pero no tocamos el tema del ángel, que este ángel se le aparece y le dice, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hablamos un poquitito Bueno, pues de esta lo que parte? digo es que esa imagen del ángel ya desde el principio de la Biblia hebrea, Dios no se presenta, Dios no se presenta directamente. Y esa idea de la trascendencia de Dios, que en el Génesis está muy diluida, porque ese Dios anda buscando, porque no encuentra a Adán después del pecado que se ha escondido, y dice, bajamos al jardín, ¿no? Y vamos a ver si hablamos con él. Ese Dios que es antropomórfico, es decir, tiene la forma de un antropos, de un ser humano, ese Dios va desapareciendo en la misma Biblia hebrea y en todo el pensamiento judío que va a parar a Jesús. Y si ya Dios, cuando se aparece a Abraham en la esquina de Mambré, en el Génesis, se aparece en la forma de tres ángeles, ¿eh? Casi que son una persona, para indicar la potencia, porque tres es como el número de algo muy fuerte, pues ese Dios está cada vez más lejano. Y la función de los ángeles en el nacimiento del héroe es anunciar lo que Dios quiere, pero dejar a Dios, que es el causante, a distancia. A distancia. Solo que lo curioso, ese Dios a distancia envía a su Hijo. Esto es una teología que no queda muy clara todavía, ¿eh? En Mateo y Lucas. Esa teología del envío, aunque ya está en Pablo, no aparece todavía muy nítidamente formulada en Pablo anterior, en Mateo y Lucas. Digamos, el que envía a su hijo y el hijo es igual que él, aparece formulado en el Evangelio de Juan al principio. Pues bien, los ángeles, cuando anuncian a los pastores en Lucas 2, ¿no? El nacimiento del rey de Israel, o los ángeles, cuando de alguna manera intervienen, porque los ángeles guían la estrella. Vamos a ver, en el pensamiento judío, una estrella, como la de los Reyes Magos, y eso ya no es Lucas, eso es Mateo, Mateo 2, ¿quién lleva esa estrella? Pues naturalmente un ángel. Para un judío del siglo I, detrás de cada estrella, si la estrella se comporta bien, hay un ángel bueno y da su luz bien o algo así, pero detrás de las estrellas que son los planetas y que tienen, digamos, una especie de círculo un tanto errático, ahí detrás hay un ángel malo. Hay un ángel malo. Por tanto, los ángeles son importantísimos porque indican la presencia, pero siempre indirecta de Dios. El acercamiento de Dios es a través del rey, porque el rey, que es el niño, hace de puente en todo el mundo oriental. Hace de puente entre Dios y los humanos. Y este Hijo de Dios que luego, digamos, la encarnación que aparece, es que solo aparece en Juan, ¿no? Es una estricta encarnación. Bueno, pero de alguna manera este Dios se hace presente. Y se hace presente en ese niño que es clarísimo que es el rey de Israel. Pero atención también, ese rey, por la aparición de magos que son persas y que son el símbolo, fíjate, la estrella ángel lleva a los paganos magos para que adoren al rey de Israel y de ellos. Es decir, que es el rey de Israel y del mundo. Es una teología que es del Antiguo Testamento, pero mucho más amplia, mucho más amplia. Así que los ángeles hacen semivisible la presencia de Dios que se hace totalmente visible en el Hijo.
Qué interesante porque nunca había pensado, especialmente eso último que usted acaba de contarnos de los paganos llegando a Jesús y mostrando que no solo hacia los judíos, sino que es para todos. Es para Esa todos. conexión nunca la había hecho. Me Bueno, pero parece es así. sumamente hermosa. Pero es lo que dice Mateo. Ese Mateo, que es otro, repito, es otro. Es un Mateo que está inspirado en el capítulo 28. Si el Jesús de Mateo es el que dice dos veces en el Evangelio, yo he venido solo a predicar a las ovejas perdidas de Israel, es decir, yo no predico a los paganos. Sin embargo, en el capítulo 28, ese Jesús resucitado transforma su mente de Mateo, y dice, ir y predicar a todas las naciones en el nombre mío, en el nombre de mi Padre y en el nombre del Espíritu Santo que une. Es una formulación extrañísima esa, pero que es probablemente, en mi opinión, del primer cuarto del siglo II. Bueno, pues ahí tienes que el autor de esa misión a los paganos, cuyo camino está dirigido por un ángel, que es la estrella, y que en Lucas se presenta a Israel ¿eh? más visiblemente como ángel y un coro para decirles que ha nacido el rey de Israel, etcétera, pues trae ese ángel, es el del espíritu de Mateo 28 y de predicad a todas las naciones. Es como si Jesús se superase a sí mismo. El Jesús del Evangelio es nacionalista. El Jesús del capítulo 28 y del capítulo 2, o sea, principio y fin del Evangelio, es universalista, es otro. Bueno, entonces con respecto a los ángeles y a este inicio, ¿verdad? De los libros, vemos que el anuncio de Jesús o el nacimiento de Jesús en realidad está rodeado de ángeles por todo lado, porque hay un Sí, ángel que le habla a María, hay un ya, ángel que le pero habla a una José. cosa, Raquel, perdona, es que el ángel que habla a María es el ángel custodio de Israel, es Gabriel. ¿eh? Hay dos custodios. Miguel es probablemente el principal, pero Gabriel es el fuerte de Yahvé y es el que anuncia. Es uno de los ángeles súper principales, es decir, Yahvé se está haciendo presente a María, pero indirectamente. También es muy importante que te fijes que Gabriel es Gabra. Gabra es un hombre fuerte. Bueno, Gabra es el que ha nacido en Israel, pero Geber es un hombre fuerte. GBR es la fortaleza. Pues entonces Gabriel es el fuerte, Dios. Dios, el fuerte, y el niño y María. Está todo cargado de simbolismo. Y ahí el ángel indica que ese rey tendrá la fortaleza de derrotar a Satanás, a pesar de los problemas. Pero, nada más quería así como mencionar un momentito, porque a veces a veces solo pensamos en estos dos ángeles, ¿verdad? El que se le parece a María, el que se le parece a José. Pero es que si ya tomamos en cuenta que la estrella está movida por un ángel, ahí hay otro. Y luego a los pastores, bueno, aparece un coro de ángeles ya a la hora del nacimiento. O sea, a eso me refería, la carga de ángeles o la presencia de ángeles durante todo el embarazo y el nacimiento de Son Jesús cuatro, es son mucho. cuatro, son cuatro presencias fundamentalmente. Bueno, otro acontecimiento interesante, porque al final ya lo revolvimos todo, pero no importa, otro acontecimiento interesante, es que María va y visita a Isabel, que es su prima y casualmente también está embarazada. En el podcast pasado que grabamos con Cristina Conti, ella nos contaba que esto era el embarazo de Isabel o de Elizabeth, eh, era un paralelismo pensando en Sara y en Abraham, ¿verdad? Que es Es posible. es una semejanza muy grande. ¿Qué podemos hablar un poquitito o cómo podemos ver el simbolismo también detrás de esta visita que hace María a su prima? Pues para mí es un episodio absolutamente misterioso,
que no sabemos por qué. Pero a mí me parece que en el fondo el autor, porque el que lo hace es Lucas, desde luego Mateo no tiene ni idea en absoluto. Ya sabe que Mateo presenta a un Jesús niño que no, parece como si no tuviera nada que ver con el niño Jesús de Lucas, parece que son dos héroes diferentes, aunque estén hablando de la misma persona. Pues bien, digo que es misterioso porque yo creo que el autor de esos dos capítulos de Lucas 1 y 2, que está lleno de himnos, himno de Isabel, himno de María, himno de Zacarías, pues resulta que está utilizando, en mi opinión y en el de muchos intérpretes, un material propio de los discípulos de Juan Bautista. ¿Entiendes? Es un material de prestado de aquellos que son oponentes a los seguidores de Jesús y que dicen que Jesús no es el Mesías, sino que el Mesías es Juan. Pues bien, si el que toma prestado ese material hace que María, después de la visita del ángel, resulta que visita ella a Isabel e Isabel la proclama la madre del héroe y superior que hay, y por lo tanto la más bienaventurada de las mujeres, está proclamando el autor de una manera indirecta que ese material baptista pertenece a Jesús y que el bautista tiene que ver mucho con Jesús, pero no como dicen los discípulos del bautista, que se acerca más a la verdad, maestro Juan, discípulo Jesús, sino al revés. Juan, predecesor, persona de menor importancia, no maestro, y Jesús, el que viene después, el más fuerte, el que bautizará, no solo con agua, sino con Espíritu Santo y fuego, es el superior, el gran. O sea, que en mi opinión es un misteriosísimo episodio de la visita, es una manera de apropiarse del material baptista, decir que pertenece a Jesús y decir que la madre, nada menos que de ese Juan Bautista, que lo sabe todo muy bien, que es Isabel, confiesa que María es la más bienaventurada de todas las mujeres porque es la madre del Redentor. Es decir, que logra de un golpe dos efectos. Uno, apropiarse del material, y otro, ya presentar a Jesús como superior por la boca de la mismísima madre de Juan Bautista. O sea que una madre pues dice que su hijo, y si puede, es lo mejor del mundo, ¿no? Pero vamos, que una madre diga, oye, no, pero tu hijo es muchísimo mejor que el mío, pues tiene su mérito. Bueno, pues eso es lo que pretende el autor. En mi Bueno, opinión, pero es un episodio muy oscuro. de hecho, es un episodio que a mí me gusta mucho, me parece muy Bueno, interesante. porque Perdón. tú puedes fantasear lo que quieras a propósito de la visita, porque el texto no lo dice nada más que así. No, a mí lo que me gusta mucho es esta imagen de dos mujeres embarazadas compartiendo, una anciana, una niña, porque María era una adolescente, no era una señora, ¿verdad? Y compartir estas experiencias y, bueno, a mí en lo personal la imagen me parece muy, muy bonita. Y ahora adelantémonos ya al nacimiento de Jesús. Jesús nace y hay una escena muy interesante porque vienen un montón de pastores a ver al niño. O sea, se les anuncia que ha nacido y ellos tienen curiosidad y se vienen. Y eso es algo muy interesante. Primero porque los pastores no era una clase alta, o sea, no es como el nacimiento de un rey en la corte, entonces invita a las personas importantes en la sociedad, de clase alta. Ahora, aquí no, aquí fue lo contrario. ¿Por qué no hablamos de estos pastores? Porque me parece bellísima esa escena también. Bueno, te tienes razón, pero se acaba pronto digamos, aquí el diálogo, porque es que los pastores, ciertamente, lo que tú verás que aparece en todos los comentarios,
es que los judíos tenían de los pastores muy mala, o sea, los pastores tenían muy mala prensa, pues por la sencilla razón de que estaban continuamente contaminados, ¿no? Pues con las impurezas del campo y tal, más que los labradores que tenían más contactos con los vegetales, estos con los animales, y por tanto los veían como una de las clases peores de la sociedad. Sin duda alguna, eso sí empalma muy bien, porque el autor del Jesús de los capítulos 1 y 2 de Lucas de alguna manera tiene que empalmar con el espíritu de los otros capítulos, a pesar de las enormes diferencias, pues resulta que el Evangelio de Lucas, como dicen todos los comentaristas, es el Evangelio en el que Jesús aparece como tratando maravillosamente a los pobres, a los niños, a los perseguidos, a los desvalidos, a las mujeres también, etcétera. O sea que realmente el único evangelio que presenta a 3 mujeres sirviendo al grupo de Jesús es el de Lucas, ni siquiera el de Juan, en el capítulo 8. Es decir, es muy importante esa relación de Jesús con las mujeres, aunque el Evangelio de Lucas de ningún modo dice que las mujeres estén al mismo nivel que los 12 discípulos. Eso ciertamente no, porque el patriarcalismo y el machismo era una cosa ínsita, difícil, imposible de quitar en la época en que vive Jesús. Decirlo al revés o decir que Jesús pretendía eso es una tontería. Por lo tanto, te digo, lo de los pastores es muy bonito porque empalma teológicamente con que ese rey protegerá a los pobres y a los desvalidos de Israel. Ten en cuenta que empalma no solo con, como te digo, con el resto del Evangelio, Jesús, protector de niños, mujeres, desvalidos y todo eso muy amable, sino que también ese rey es la imagen de los pastores son una imagen de Israel que a los ojos del imperio los judíos eran la porquería del mundo, ¿no? Unos desarrapados y además que tenían unas ideas rarísimas y que no adoraban a los dioses de todo el imperio, en fin, que eran unos zarrapastrosos, gente muy humilde. Pues eso se une con la idea de que el Mesías, que es Jesús, y el Rey, es el que salva a Israel de todos sus enemigos. ¿Y cómo lo salva? Con los pobres. ¿Cómo salva Israel en lo más maravilloso de las batallas del Antiguo Testamento, que son los de Gedeón, cuando derrota a 30.000 personas con 300 soldados? ¿No? Pues porque Dios, con lo mínimo, que es el niño, hace lo máximo. Y Israel es lo mismo. Y ha venido a salvar a Israel de tal modo que ese mínimo será luego la luz de las gentes, la luz de las naciones. Claro, tiene ese sentido, por eso se escoge a lo peor de lo peor, porque el brillo de la acción de Dios resalta mucho más si Dios actúa con elementos débiles. Es, por ejemplo, el caso de Judith y Holofernes. ¿Vencen los israelitas al inmenso ejército de Holofernes? Ni hablar. ¿Qué utiliza Dios para vencer al ejército y provocar la desbandada? La matanza o sea, el corte de la cabeza de Holofernes. ¿Y quién lo hace? Pues una mujer, que en Israel pues pintaba poco. Y sin embargo, Dios utiliza en muchas ocasiones lo mínimo para lograr lo máximo. O sea que la escena, pues simbólicamente se pueden sacar notables consecuencias a la hora de expresar cuál es la teología, qué es lo que importa. Jesús cumple con la teología, o es el culmen y el fin
de la teología de la redención de Israel. Solo que ya pensado, junto con los evangelistas al modo paulino, ese Israel se salva cuando los gentiles se injertan en su seno. Si no, no viene el fin del mundo y no hay salvación. Sí, demasiado interesante. Y es que de verdad qué difícil para ahorita, para nosotros leer estos textos, porque ya nosotros venimos completamente influenciados por todo lo que se ha desarrollado en estos siglos y también por lo que nos enseñan en las iglesias y todo, pero cuando ya logramos como ponerlos en el contexto, podemos sacar otras cosas y otros simbolismos y entendemos mejor como la construcción. Cuando nos ponemos a pensar en los evangelios especialmente como literatura, podemos empezar a sacar todos estos simbolismos y tal vez dejar un poco de lado el literalismo al que le hacemos Bien, tanto. pero Raquel, teniendo en cuenta que yo estoy procurando no inventarme nada, Ujú. estoy intentando exponer cuál pudo ser la teología simbólica de esa representación angélica, nada menos, como tú has dicho, agente despreciable. Tiene que tener un sentido. Y lo he explicado no con metáforas del siglo XX, sino con la teología de Israel del siglo XIX y la teología. Es decir, yo ni digo si eso es verdad o no es verdad, sino que presumo que posiblemente esa es una parte de la teología del evangelista, quien sea, yo te digo, quien sea el autor de Lucas 1:2, para quien Jesús es el redentor de Israel y es la luz de las naciones. O sea que yo no estoy inventando nada, estoy, digamos, haciendo florecer algo que son ideas del texto, ¿no? Pero no digo si eso es verdad o no es verdad, sino que me parece que ni tampoco lo aplico, digamos, propiamente a mi vida espiritual ahora. Yo como historiador intento descifrar el sentido del texto, pero no más. Bueno, me encantaría seguir hablando, tengo más preguntas acá, pero ya por tiempo no me va a dar. Pero hay una que me parece sumamente importante y no está en los evangelios, pero sí tiene que ver mucho con esta parte de ver a Jesús como un héroe. Y es que se le asignó a Jesús una fecha muy importante en el calendario, que es el 25 de diciembre, ¿verdad? Pero Este, eso es mucho más tarde que el ujú. pueblo. Pero para nosotros ahora es muy importante. Entonces, nada más, yo sé que no tiene que ver con los evangelios, pero me gustaría que habláramos de por qué esta fecha es importante y en qué momento se escoge. Contar un poquitito de la historia de esta fecha. Vale, bueno, lo primero que tengo que decir que cuando la gente habla de eso, suele decir que eso es una copia de Mitra y todas esas cosas, pero realmente yo te digo que no hay ni un solo texto que nos hable de que Mitra nació el 25 de diciembre. O sea, que son inventos y que se deducen de una religión mitraica que se interpreta sobre todo por lo que conocemos por la arqueología. Tenemos muchas figuras, imágenes y mitreos, ¿no? Pero textos tenemos muy pocos. Entonces, realmente ahí hay mucho invento. Pero vamos, la situación que tú dices, ¿por qué se aplica eso? El trasfondo profundo es que cuando en el siglo IV, si según la tradición, que yo no estoy totalmente seguro, del edicto de Milán en el 311, ¿no? Y que como como resultante de esa aparición de Cristo a Constantino con el lábaro que vence luego Constantino a Magencio en la batalla del puente Milvio y que en agradecimiento Constantino no declara, como dice la gente, al cristianismo la religión del imperio, sino simplemente deja de perseguirlo, porque 30 años antes se le había perseguido a muerte, 30 años nada más, o 35, o 25, sino deja de perseguirlo y dicen es una religión lícita. En ese momento, desde el 300
pongamos 11, que lo que se dice, repito, no sé si es verdad o no, ¿eh? Exactamente el edicto constantiniano y todo eso hay, la mayoría de los historiadores lo rechazan como auténtico. Pero el espíritu de lo que hay ahí es que en algún momento se paran las persecuciones, el cristianismo empieza a crecer en la sociedad y robustecerse, y hay una época muy interesante, desde el 325 al 380, ¿eh? En la época en que sí, ¿eh? En que sí ya se declara al cristianismo como una religión lícita, en la que el cristianismo desea de todas las maneras posibles asimilar hacia el cristianismo todo lo mejor que encuentra en las religiones paganas. Y hacer, o sea, si la mayoría de los paganos, y ahí viene con el 25 de diciembre, aunque fueran politeístas, estaban totalmente convencidos de que por encima había un Dios al que le llamaban la divinidad. Muchos estaban convencidos. Podían ser politeístas, pero había un Dios superior. Otros, a ese Dios superior, lo representaban por el sol, sobre todo en los estoicos. Entonces, lo que dice la Iglesia, bueno, aquí esta gente dice que el Dios superior es el sol. Bueno, pues yo digo que el sol es Jesús, ¿no? Y cuando el sol empieza, y ahí está en lo que todos sabemos, ¿no? Cuando el sol empieza a vencer claramente a las tinieblas, pues en torno al 24-25 de diciembre. Con toda esa actitud la gente no lo sabe. Entonces Jesús es el sol invicto. Y la Virgen es lo mismo. ¿Cuál es la gran madre más poderosa? Pues hay dos. Hay dos. La gran madre, que es Ceres o Cibeles, de Amater, Demeter, y sobre todo Isis entre el pueblo. Isis, la mujer de Osiris, que es la reina de los cielos. Pues la madre de Jesús será la reina de los cielos, la reina celeste. Y además tenemos el Apocalipsis, el capítulo 12, que nos pone en bandeja esa interpretación. Porque es una mujer que a su pies tiene 12 estrellas, ¿no? Y la luna. Pues entonces el cristianismo en el siglo IV ansía coger y apropiarse lo mejor de la religión pagana. Y si tiene fiestas y hay divinidades y todo eso, lo pasa al cristianismo. Ese es el trasfondo. Bueno, profesor, he disfrutado mucho hablar tanto en la preparación del podcast como ahorita con usted, pero se nos está yendo el tiempo. Para concluir, ¿qué nos recomendaría usted tomar en cuenta a la hora de volver a releer estos relatos del nacimiento de Jesús? ¿Qué deberíamos tomar en cuenta? ¿Qué ponerle atención? ¿O qué nos recomienda? Bueno, es que depende de la actitud del lector. Si es un lector extremadamente crítico, entonces realmente lo que tiene que hacer es leer literatura crítica que le confirmen con argumentos serios de crítica literaria el porqué su desconfianza hacia la historicidad de esos pasajes. Si es un fervoroso creyente, creerá, lo leerá y el alma se le inundará de gozo porque ese héroe vence todas las dificultades, ¿no? Toda la trama de Herodes para matarlo y todo eso sale victorioso y es verdaderamente una cosa genial. O si es un creyente más ilustrado todavía, podría, por ejemplo, leerlo, como hay muchos o algunos libros, como el de Marc Borg y Jean-Dominique Crossan, 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 ¿no? Que es bastante conocido. Esos dos
en un libro publicado aquí en España, pero que es norteamericano, sobre la Navidad como parábola, pues puede interpretarlo simbólicamente al estilo como lo han interpretado los místicos e intentar simbolizarlo, porque el símbolo es lo único que transporta en todo caso hacia lo extremadamente otro, que es el Dios trascendente. Yo no puedo hablar de eso si no es con símbolos. Pues entonces lo veo como un símbolo y yo lo que recomendaría, bueno, pues léalo usted al estilo parabólico, como hacen estos señores, y al estilo simbólico, como lo está haciendo cierta teología moderna, e intente ver qué quería decir o qué querían decir esos símbolos en su momento, en el siglo, como he dicho, en el primer cuarto del siglo segundo, que esa parte creo que está escrita ahí. Y después vea usted si lo puede extrapolar o no para su gobierno particular en su vida, que eso será suya o de un pequeño grupo, porque esa extrapolación no puede ser para todos Ujú. normalmente, sino que cada uno lo entenderá pues como pueda, más o menos. Y entonces se formará un pequeño grupo, digamos, de gente que lo puede entender así. Y yo pues, le diría, pues adopte usted la actitud que más concorde sea con su pensamiento para no hacer una lectura superficial y vana exactamente igual que no le enriquezca, sino haga una lectura o más seria dentro del ámbito, digamos, histórico o más, si quieres, yo qué sé, más absolutamente espiritualista aún en el ámbito de los símbolos. En fin, eso es lo que diría. O sea, Tomémonos esos textos en serio, pero dentro de su categoría, no al pie de la letra. Claro. exactamente, no, a eso iba. Entonces, no importa cómo lo leamos, lo importante es leerlo, pensarlo, meditarlo, analizarlo. Sí. Ahora, un historiador difícilmente hará eso, porque el historiador se hace escéptico y se para en cuanto dice, bueno, pues yo creo que el texto es este, está bien dispuesto, esto es lo más antiguo, etcétera, y más o menos los autores que no son los del resto del Evangelio son estos, los sitúo en el primer cuarto, ahí hay una teología ya especial, la teología que hay es esto, qué historicidad tiene, digamos, en dónde se inspira para esos inventos de los reyes o de la estrella de Belén y todas esas cosas. Bueno, pues entonces el historiador, pero se para ahí. Es decir, un historiador no se pone a adorar un libro de historia, Ujú. lo respeta y es su vida, pero es otra cosa. Bueno, entonces, leámoslo desde los diferentes puntos que tenemos, los estudiosos de teología y Biblia, pues sí tenemos mucho contexto para poderlo estudiar. Si usted es una persona que no conoce mucho de los contextos, le invito a que nos deje un comentario porque la UVL da muchos cursos libres abiertos a todo el público donde usted pueda aprender un poco más de qué es esto de los contextos y qué es, bueno, ahí vamos aprendiendo poco a poco y es información abierta para todos. También pueden escuchar los otros podcasts, ya tenemos bastantes, así que lo puede hacer. Profesor, se me acabó el tiempo, lamentablemente se nos fue el tiempo, se me fue rapidísimo. Este, tenemos que despedirnos, le regalo unos minutitos para que usted se despida, nos recuerde su libro y sería hasta la próxima. Entonces, le regalo unos Bueno, minutitos. pues ya nos veremos, que entonces la siguiente pues puede ser eso, ¿no? Fijándonos en el gran prólogo que tiene ese libro, pues explicarle a la gente, como decía al principio, unir este final con el principio, ¿no? Es que tengamos otra reunión en la que explicitemos, ¿no? ¿Por qué? Porque se puede leer el Nuevo Testamento con ojos históricos. ¿Y qué sacamos? ¿Y qué hay de nuevo? Bueno, entonces será en una próxima a todas O las sea, personas.
lo dejamos por ahora y que yo estoy contento porque hay mucha gente que tengo cola de entrevistas, lo cual está muy bien. Sí, es que es un libro bastante interesante. Yo estoy esperando que llegue el mío, espero que llegue pronto para poderlo leer. Les recuerdo que este libro que acaba de salir se hizo en editorial Trota, entonces pueden comprarlo en línea ahí o el próximo año, en el 2022, ya lo van a tener en las librerías de cada país. Que será un poquito más caro. Yo creo que el libro se puede comprar por esta vía del correo, pero es muy fácil. Entrar en Trota, con solo poner la palabra Trota con 2 T, sale la editorial Trota, ¿no? Bueno, te puede salir el general von Trotta de la Primera Guerra Mundial, pero entonces ya se ve que ese no es. ¿No? Entonces ese no es. Bueno, pues entonces te sale Trota y luego buscas novedades y allí te sale el libro. Son 2 pinchazos. O sea que es muy sencillo, absolutamente sencillo, porque los buscadores ahora son formidables. Aquí sí. Pero si tú pones editorial Trota, ¡pumba! Te sale la página de Trota. Y si pinchas arriba, pones novedades, pues Ya está. ya está. O sea que es lo más sencillo del mundo. Bueno, y ahí hay una cestita y entonces te lo envían por correo igual. Bueno, entonces ya saben, el nuevo libro del profesor Antonio Piñero está en editorial Trota, Se pueden llama conseguirlo en Los línea. libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento. Sí, es bastante gordito, ¿eh? Tiene 1660 páginas, pero es muy manejable, porque el papel es muy, muy finito, semibiblia, papel semibiblia, muy fino, ¿eh? Y por lo tanto se maneja, pesa menos que una Biblia, ¿eh? Bueno, y entonces, ya por cuestiones de tiempo, de verdad, ahora sí nos tenemos que ir. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron, nos escucharon en este episodio. Les deseamos una feliz Navidad, que puedan pasar con su familia, que puedan recibir mucho amor, mucho cariño, que el inicio de este año que viene sea de muchas bendiciones. Sigamos cuidándonos, la pandemia no ha terminado, entonces tengamos siempre esta precaución de cuidarnos para poder tener un inicio de año todos contentos, felices y sanos en nuestras casitas. Profesor, muchísimas gracias por esta oportunidad, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Disfruté mucho hablar con usted, conversar, aprender de usted y pues ha sido un privilegio, de verdad. No, yo estoy encantado. Ya sabe que esa es una de las misiones de la universidad, no encerrarse en las clases y con pocos alumnos, sino expandirse. Y eso es gracias a ustedes los que nos invitan a hablar, ¿no? Bueno, Yo no profesor, tengo un canal propio. Bueno, sí, Facebook y tal, pero vamos, un canal propio de televisión como tal no tengo. O sea que necesito de alguien que me invite. Así que yo agradezco también. Bueno, Raquel, pues esto, felices Navidades y que ya nos vemos todos el año que viene. Trama usted otra entrevista. sí, muchísimas gracias, profesor, de verdad. Y hoy agradecerle a Karen Mamani y a Jessica, que son nuestro equipo de conducción de este programa, que nos ayuda a la edición y a subir todo esto a redes sociales. Y nos vemos el otro sábado con el último especial de Navidad que hicimos en este año 2021, todos relacionados a el nacimiento de Jesús. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todas ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Yo por mi parte, adiós.